adelante, en mi compu, abajo de la pantalla. Si va a estar ahí adelante. Te va a captar mejor el audio, voy a tener que resetear más. Hola, ¿me puedes tener el celular de Silvia? ¿Cómo? ¿Me puedes tener el celular de Silvia? Sí, sí. Igual voy a grabar de todas maneras. Ah, Pero sí. o lo dejo aquí. Ya están todos listos, ¿cierto? ¿Ahí queda? Yo creo que me sacan 7 celulares por acá. ¿Quieren revisarlo o...? Ya. Bueno, igual durante la clase ahí probablemente vamos a responder la duda. Helada para tuberculosis. Estudio de tuberculosis. Si puse, debe ser pleural. Sí, más específico, pero tuberculosis, con eso basta. Bueno, creo que también Helada para el estudio de tuberculosis. Más específicamente para Elana. Ah, Elana. Elana es habitualmente para patología autoinmune. Sí, después algo de ya. Profe, disculpe, ¿usted nos ha hecho clases antes, en tercero? ¿O no? Sí. ¿Sí? ¿Lo Eso es bueno que se acuerden. Ya, entonces ahora sí vamos a empezar bueno, las clases. Vamos a partir por esto, porque yo considero que es un tema un poco más denso que el derrame pleural. Entonces, para que no nos agotemos tanto, derrame pleural lo vamos a dejar para el final. Y ahí vamos a ver cuáles son las respuestas del quiz. De una u otra forma vamos a saber la respuesta. Ya, vamos a partir por insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se define la insuficiencia respiratoria? Es un estado fisiopatológico en el cual va a existir una incapacidad del sistema respiratorio de aportar oxígeno y por lo tanto de remover el dióxido de carbono del cuerpo, ¿cierto? Ahora, esto se va a traducir en una disminución de lo que es el oxígeno en la sangre, que es lo que se conoce como hipoxemia, y que puede o no estar en presencia de un aumento del dióxido de carbono en la sangre, que es lo que se conoce como hipercapnia. Estos valores siempre ustedes tienen que tenerlos acá, para toda la vida. De hecho, la hipoxemia se define como un valor menor a 60 milímetros de mercurio, el oxígeno obviamente en la sangre, y la PO2, ¿cierto? Y la hipercapnia, una PCO2 o una presión parcial de CO2 mayor a 45, mayor o igual a 45 milímetros de mercurio, es la definición para estas dos cosas, ¿ya? Entonces, acá, bueno, el típico gráfico que ustedes van a encontrar en los libros, que habla de la curva de disociación de la hemoglobina. Acuérdense que tanto el oxígeno como el CO2 viajan en la hemoglobina, en el glóbulo rojo, ¿cierto? Y bueno, vamos a tener que la afinidad de la hemoglobina se va a modificar dependiendo de algunos factores externos, y eso va a aumentar o disminuir la afinidad de la hemoglobina al oxígeno o al dióxido de carbono. El ejemplo más clásico es cuando tenemos un glóbulo rojo que está llegando al tejido, donde el tejido, por supuesto, como ya realizó un metabolismo, va a eliminar mucho CO2, ¿cierto?, hacia el extracelular, y eso va a generar un ambiente, bueno, que va a aumentar el CO2, ¿cierto?, y va a disminuir lo que es el pH, vamos a tener un ambiente ácido. Eso es lo que se conoce como el efecto Bohr, en el cual la hemoglobina va a disminuir lo que es la afinidad por lo que es el oxígeno, y por lo tanto este oxígeno de la hemoglobina se va a desprender de esta, y por lo tanto va a pasar finalmente a lo que es el intracelular. Y por el contrario, así como disminuye la afinidad por el oxígeno, va a aumentar la afinidad por el CO2, que es el paso contrario, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce como el efecto de Haldane, que finalmente va a generar que la hemoglobina capte el CO2 que está en el tejido y se transporte obviamente a lo que es los capilares pulmonares para participar de lo que es el intercambio gaseoso, ¿ya? Ya, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, esto también es para la vida. Hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2. La insuficiencia respiratoria tipo 1 o insuficiencia respiratoria parcial
es aquella en la cual solamente vamos a tener una disminución de lo que es la PO2, menor o igual a 60, ¿cierto? Cuando tenemos eso que se asocia a una PaCO2 mayor o igual a 45, es decir, tenemos las dos cosas, ahí ya hablamos de una insuficiencia respiratoria global. Vamos a ver que más adelante, en general, esto es como un continuo. Si nosotros no manejamos una insuficiencia respiratoria tipo 1, inevitablemente va a progresar a una insuficiencia respiratoria tipo 2. Por lo tanto, esto es como un continuo. Podríamos decir que la insuficiencia respiratoria tipo 2 vendría siendo un estadio más avanzado de una insuficiencia respiratoria. Ahora, otras formas de clasificarla. Tenemos una insuficiencia respiratoria aguda, una crónica o una aguda sobre crónica. Ahora, uno tendería a pensar que, claro, hay tiempos como para poder definir esto, pero la verdad es que no hay tiempos. Sí, es más que nada como conceptos en relación a estos tres puntos. En general, la insuficiencia respiratoria aguda se genera en un pulmón sano, podríamos decir, que no posee alteraciones y sobre la cual una anoxa genera, por supuesto, una alteración. A diferencia de una insuficiencia respiratoria crónica, en la cual es un paciente que probablemente va a generar esto de manera mucho más prolongada en el tiempo y va a dar paso a mecanismos compensatorios ya del cuerpo para finalmente hacer peso a lo que es la insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, probablemente este ya va a ser un pulmón que no va a estar sano, ¿cierto? Y probablemente ya el metabolismo del cuerpo se acostumbró finalmente a lo que es esa insuficiencia respiratoria. Y bueno, vamos a tener el caso, obviamente, en esta nueva normalidad que tenemos en la insuficiencia respiratoria crónica, podemos tener nuevamente una anoxia que nos descompense y por lo tanto eso va a generarse sobre un pulmón ya alterado. Pero aquí concepto importante, insuficiencia respiratoria aguda, podríamos decir que es un pulmón sano, crónica, un pulmón no tan sano, y aguda sobre crónica, una descompensación de un pulmón no sano, como en términos simples. Ya, esa cuestión la van a encontrar también en algunos libros. Esa cuestión ya un poco más densa, pero es importante igual que hablemos por lo menos unas cosas así como chiquititas, porque igual dentro de la medicina, igual, si bien esto no se usa como en la parte clínica, sí se utiliza bastante en la parte como educativa o en la parte también de investigación, para en el fondo entender un poco cómo se clasifican los tipos de insuficiencia respiratoria. Tenemos un primer concepto que es el gradiente alveolo-arterial, que lo van a encontrar de esa forma, como una A mayúscula menos una A minúscula, y que va a medir la diferencia entre la concentración de oxígeno que está a nivel de los alveolos versus la concentración de oxígeno que está en el sistema arterial. Entonces ahí, si se fijan, la A mayúscula entonces quiere decir alveolo, y la A minúscula, que es la PaO2, que es la que hablamos, ¿cierto?, que es menor a 60 en la insuficiencia respiratoria, forma parte de la fórmula. Entonces este valor, la PaO2, obviamente nosotros la vamos a sacar del examen, los gases arteriales, pero la presión alveolar es una cosa que es un poco más compleja finalmente de calcular. Ahí tenemos esta tremenda fórmula ya que se utiliza como para calcular. ¿Alguien sabe lo que es la FiO2? La fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué significa eso? En términos así. ¿Cuánto oxígeno entra? Ya. Pero más preciso que eso. Ya tiene que ver más que nada con eso, o más es la fracción o la proporción de oxígeno que entra finalmente o versus, digamos, el total finalmente de aire, ¿cierto? ¿Cuánto? Porque nosotros, digamos, inspiramos una cantidad de volumen de aire y de ese volumen de aire no todo es oxígeno. Bueno, a condiciones ambientales, ¿cierto? Eso es alrededor de un 21%, eso es lo que conocen ustedes. Y eso es lo que es la fracción inspirada de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno hay en el aire que yo inspiro. Acá vamos a tener otro valor, que es la presión atmosférica, que es la presión obviamente que existe, en este caso al nivel del mar, que es alrededor de 760 centímetros de agua, y la presión de vapor de agua, que bueno, que también es un valor
que es alrededor de 47, que eso obviamente como que se sabe, digamos, de antes. Y también usa otras variables, por ejemplo la PaCO2 y el R, que es el coeficiente respiratorio, que es una medida que relaciona el oxígeno consumido y el CO2 producido. Ahora, uno puede calcular, digamos, este gradiente con toda esta fórmula y vamos a tener un valor, por supuesto, y eso lo vamos a calcular o comparar dependiendo de la edad del paciente. Yo puedo calcularlo o calcular, digamos, el gradiente alveolar arterial ideal para un paciente, y dependiendo de eso yo puedo comparar con este valor, y dependiendo de eso yo puedo decir, está bien, está mal, y de eso nos va a permitir clasificar cierta insuficiencia respiratoria. ¿Y era la R? ¿La qué, perdón? La R. Coeficiente respiratorio, que es la relación que existe entre el oxígeno consumido y el CO2 producido. Alrededor más o menos como de 0.8. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esta cuestión? Aparte de, obviamente, clasificar la insuficiencia respiratoria, es evaluar la disfunción de la unidad alveolo-capilar, o sea, qué tan efectivo es el intercambio gaseoso. ¿Está siendo efectivo o no? Esa es la utilidad de esta cuestión. Ahora, otro concepto que esto también lo van a encontrar ahí en medicina interna, usan harto. Esto sí se usa más quizás en la parte, o se menciona más en la parte clínica, que es la relación BQ, que es la relación ventilación-perfusión. Si se fijan, la B, o sea, esto es una fracción, ¿cierto? B sobre Q. La ventilación obviamente es la V y la perfusión es la Q. Ya, es súper importante aquí entender que la composición del gas alveolar va a depender del balance entre la ventilación alveolar y el flujo de sangre capilar que ocurre a nivel de la barrera alveolo-capilar. Si yo tengo una ventilación que es excesiva a la perfusión, este índice BQ va a ser mayor a 1. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque acá, por lo tanto, si yo aumento finalmente, o voy a tener una zona en la cual estoy ventilando mucho, ¿ya? Pero no está llegando perfusión o no está llegando sangre en términos simples a esa zona, obviamente no va a ocurrir el intercambio de manera correcta. Porque lo que uno esperaría es que el B y el Q sean más o menos similares, ¿cierto? O sea que un área esté siendo ventilada y al mismo tiempo esté siendo perfundida para generar el intercambio gaseoso. Pero si nosotros tenemos desbalance, si por un lado tenemos que está disminuida la perfusión de ese alveolo o está disminuida la ventilación de ese alveolo, obviamente vamos a tener un déficit en lo que es el intercambio gaseoso. Por lo tanto, acá el primer concepto es que si yo tengo un mayor espacio muerto, es decir, un espacio que está siendo ventilado, pero no está llegando lo suficiente sangre, el BQ va a tender a aumentar, o sea, mayor a 1. Y por lo tanto, si yo eso lo aumento, obviamente va a tender a lo que es el infinito. Si por el contrario, tenemos un área que no está siendo ventilada, por ejemplo, no sé, una neumonía, en el que no está llegando el suficiente oxígeno porque el alveolo está ocupado con secreción o con pus, obviamente ese pulmón le está llegando sangre finalmente a lo que es los capilares pulmonares, pero no está siendo ventilado. Entonces aquí va a pasar lo contrario, y eso se conoce como el shunt intrapulmonar o shunt alveolar, que es lo mismo. Y en este caso, si yo eso lo aumento, digamos, exponencialmente, obviamente acá lo que va a pasar es que el Q va a disminuir, el flujo va a disminuir, y por lo tanto eso va a tender a 0. Ahora, en sujetos sanos, el BQ es aproximadamente 0,8. ¿Se acuerdan que al principio dijimos ya? Uno esperaría que la ventilación fuera igual a la perfusión, ya, pero resulta que lamentablemente eso no es tan así, ya, porque el pulmón ventila de manera distinta a nivel de los distintos segmentos y se perfunde de manera distinta a nivel de los distintos segmentos, ¿ya? Se lo vamos a explicar en la diapo siguiente, pero cuando se altera alguna de estas variables, esa es la causa más frecuente de lo que es la insuficiencia respiratoria tipo 1. Ya, no se paneen mucho con esto porque igual es medio enredado al principio, pero después ya cuando le den una vueltita, ahí después lo van a ir como entendiendo un poquito mejor. No sé si han visto alguna vez esto, las áreas de West. ¿Jamás? ¿Alguna vez? Por ahí a lo lejos, fisiología, no sé.
Ya. Bueno, en términos simples, es lo que estábamos conversando recién. Uno esperaría que la ventilación fuera igual a la perfusión a nivel pulmonar, pero eso no pasa. En general se conocen unas áreas que son las áreas de West, que tenemos la área 1, 2 y 3, ya desde cefálico a caudal, y que habitualmente nos van a mostrar de que la perfusión en general es menor en la parte como de los ápices pulmonares y habitualmente es mayor a nivel de las bases pulmonares, y eso es netamente por gravedad. O sea, esto es un individuo que está de pie. En la zona intermedia obviamente va a ocurrir una especie de equilibrio, ¿ya? Y bueno, y por el contrario, la parte alta, digamos, habitualmente va a estar un poco más ventilada que perfundida, y la parte baja también va a estar un poco más perfundida que ventilada, ¿ya? Entonces, si yo sacara un promedio de estas tres segmentos, nos va a dar un BQ que va a ser más o menos como 0.8, que es lo que conversamos al principio, y que quiere decir que sea menor a, o sea, 0.8, que es menor a 1, y por lo tanto eso quiere decir que en el pulmón en general, si nosotros tomamos el pulmón en general el pulmón está más perfundido que ventilado, en general. Ese es como el concepto. Ya, vuelvo a repetir, no se mareen mucho con esto, yo creo que probablemente cuando lo lean lo van a entender un poquito mejor. Ya, esto, otro parámetro que es importante, que es la PAFI. Esto sí se usa mucho, sobre todo en unidad de paciente crítico, en la UCI, en la UTI, ¿ya? Y que es un parámetro, o índice de Kirby también, que bueno, se usa más PAFI así como para hablar en términos como médicos, y es un índice de oxigenación que se utiliza para evaluar la función pulmonar. Es una relación en donde utiliza la PaO2 que tiene el paciente, que sabemos que se estima con gases arteriales, y por otro lado vamos a tener la FiO2, que hablamos que es la fracción inspirada de oxígeno. Por lo tanto es digamos un elemento que es fácilmente calculable, porque la FiO2 probablemente yo la voy a tener. Porque si por ejemplo tengo un paciente que está siendo ventilado, que está en ventilación mecánica, probablemente le voy a estar aportando una FiO2 del 100%, por lo tanto la mayoría de las veces ese parámetro yo lo conozco, y la PaO2, eso es lo que voy a obtener de los gases arteriales. Entonces yo hago inmediatamente esa relación y rápidamente obtengo el valor de la PAFI, entonces es algo que es clínicamente muy útil, porque nos va a entregar ciertos elementos a considerar que vamos a ver más adelante. Si cualquiera de nosotros nos tomáramos la PAFI, lo habitual, si nosotros nos tomáramos unos gases y viéramos con la FiO2 ambiental, probablemente andaríamos con de 400 a 500, ese es como el valor normal. A menor PAFI, obviamente va a significar que hay un peor intercambio gaseoso, ¿ya? Y esto, como hablamos recién, tiene utilidad principalmente en unidad de paciente crítico, sobre todo en pacientes que están en ventilación mecánica invasiva. Eso es como el concepto de ese BMI, ¿ya? Ahí con esa cita la vamos a hablar un poquito más adelante. Ya, etiologías. Hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 1. Acuérdense que es la que tiene solo la PaO2 disminuida. Y acá podemos clasificar en gradiente alveolo arterial normal o aumentado. ¿Cuándo es normal? Principalmente cuando tenemos una hipoventilación alveolar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos un paciente con un trastorno neuromuscular, o tenemos un paciente que está intoxicado por sedantes, por opioides. En general, lo que va a ocurrir en estos casos es que la ventilación, o sea, el movimiento de la caja torácica, va a ser inefectivo para realizar la ventilación. Y por lo tanto, aquí no va a ser un problema de presiones, sino que va a ser un problema de que el aire no está entrando por culpa finalmente de lo que es la caja torácica. Ahora, si esto progresa en el tiempo, voy a generar una insuficiencia respiratoria global, que es ya cuando se eleva la PSDO2, y en general la mayoría de estos trastornos, como neuromusculares, habitualmente ya se presentan rápidamente con una insuficiencia respiratoria global. Y por otro lado tenemos cuando hay una baja presión atmosférica, por ejemplo, lo típico, paciente que se va de manera aguda a los Himalayas, a escalar el Everest. Bueno, resulta que la presión atmosférica rápidamente cae, y por lo tanto, al bajar la presión atmosférica, por supuesto que la diferencia con lo que hay en el, podemos decir, intraalveolar,
va a disminuir y por lo tanto no va a entrar el suficiente aire y por lo tanto eso va a generar lo que es el mal de altura. Me perdí un poco. Estos son casos de insuficiencia respiratoria parcial donde el gradiente ese está normal. Exactamente, exactamente. Ya. Por otro lado tenemos el gradiente aumentado, es decir, aquí va a existir un defecto en lo que es la difusión. Aquí se van a generar cambios estructurales a nivel de la barrera alveolo-capilar. Aquí son principalmente dos cosas, ya la enfermedad pulmonar difusa y el enfisema pulmonar, en el cual sabemos que está distorsionada la arquitectura pulmonar y por lo tanto eso va a generar defectos en lo que es la difusión. Más que nada porque las áreas de intercambio van a estar obviamente disminuidas. Y bueno, acá tenemos ya el gradiente aumentado cuando hablábamos de la alteración del BQ. Acá hablamos finalmente de lo que es la causa más frecuente, acuérdense, de insuficiencia respiratoria tipo 1. Y aquí bueno, tenemos todo el resto de los casos. Aquí tenemos una neumonía, por ejemplo, una atelectasia, paciente asmático con ECO, insuficiencia cardíaca, un TEP y un síndrome de disnea respiratoria agudo, que es esa sigla que está ahí, ¿ya? Ahora, así como para ir ejemplificando, si yo tengo una neumonía, en una neumonía, ¿qué está afectado? ¿Está afectada la ventilación o está afectada la perfusión del pulmón? La ventilación, ¿cierto? Entonces, el B va a ser mayor o menor. Menor, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? El numerador va a ser más chico que el denominador, ¿cierto? Y por lo tanto la cuestión va a ser menor a 1, ¿cierto? Ese es el concepto. ¿Qué pasa en la atelectasia? Parecido, ¿cierto? Parecido. En la atelectasia hay un área del pulmón que se colapsa, ¿cierto? Y por lo tanto hay un área que no está siendo ventilada correctamente, pero sí está bien perfundida. Mismo caso, también el numerador menor al denominador, por lo tanto un BQ menor a 1. Asma, lo mismo. EPOC, lo mismo. Insuficiencia cardíaca, lo mismo. ¿Y el TEP? ¿Qué pasa en el TEP? Falla la perfusión. Falla de perfusión, ¿cierto? Porque vamos a tener un coágulo que está obstruyendo la circulación pulmonar y por lo tanto va a ser un área que está súper bien ventilada, pero va a estar mal perfundida, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que aquí el Q, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, aquí, a diferencia de los otros casos, el BQ va a ser mayor a 1, ¿cierto? Va a ser mayor a 1. Y eso, si se fijan ahí, uno va sacando como, ahí como con estos ejemplos un poquito más fácil entender el tema del BQ, pero ese es como el concepto, digamos. Ya. Y cuando hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 2, hablamos de falla primaria de la bomba o falla secundaria de la bomba. ¿A qué se refieren estas cosas? Falla primaria de bomba, en general, tiene que ver con estas tres cosas. La primera causa, digamos, es una incapacidad del centro respiratorio, del drive respiratorio que se llama, ya de enviar estímulos a lo que es la musculatura que participa en la respiración. Y eso va a ser generado netamente por alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, un paciente que está con un accidente vascular muy extenso, que le comprometió el centro respiratorio, obviamente no va a enviar los estímulos necesarios para que el paciente pueda respirar. Y por ese motivo puede ser que caiga, por ejemplo, en paro respiratorio y fallezca. Lo mismo con un TEC grave. Esto es importante, la intoxicación por sedantes. Por ejemplo, lo que más hay que tener cuidado con las benzodiazepinas. Paciente que le pasa mucha benzodiazepina y resulta que, como dice uno, se deprime. No es que se deprima y que se ponga mal de ánimo, sino que su centro respiratorio se va a deprimir y va a generar finalmente una insuficiencia respiratoria rápidamente de tipo 2. Y lo mismo pasa con los opioides, ya hay lo más conocido, la morfina, el fentanil, habitualmente también pueden deprimir el centro respiratorio, por ejemplo, en una sobredosis. Por otro lado, podemos tener un trastorno en la conducción de estos impulsos, ¿ya? Y aquí tenemos estas enfermedades, el Guillain-Barré, la miastenia gravis, trauma raquimedular, UNELA. ¿Conocen más o menos esas enfermedades, no? ¿Quiere que Guillain-Barré? Es una polirradicopatía, hay una desmielinización entonces del nervio periférico. Acuérdense que primero parte por las piernas y después va ascendiendo, o eso es lo clásico en verdad. La miastenia grave. No, si igual porque acá los profesores hacen
una receptora acetilcolina, ¿cierto? Afecta la placa, una enfermedad de la placa neuromuscular. TRM, trauma raquimedular, se afectan finalmente los nervios periféricos también. Y el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, ¿cierto? Que es la enfermedad de la segunda motoneurona, que también, bueno, participa también ahí en lo que es la ventilación cuando ya va como avanzando. Y por otro lado tenemos el defecto mecánico de los componentes del tórax. O sea que el problema está ya derechamente en la parte ya más distal. Por ejemplo, cuando tenemos fracturas costales, aquí surge el concepto de tórax volante. ¿Alguien sabe lo que es un tórax volante? Exacto, queda como volando un segmento del tórax. ¿Cuál es el número como para hablar de, o el número de costillas como para hablar de un tórax volante? 3. Sobre tres costillas fracturadas en un segmento, va a generar que todo ese segmento quede así como respirando de manera paradojal. Entonces ustedes van a ver que el paciente ventila y como que esa parte se hunde y viceversa. ¿También se considera cuando está fracturada una misma costilla pero en muchos pedazos? No, buena pregunta. Sí, tienen que ser sí o sí consecutivas porque, claro, te puede generar algún tipo de insuficiencia respiratoria que esté fracturada solo una, pero en general eso no va a ser suficiente como para generarte una insuficiencia tipo 2, que en el fondo ya vendría siendo como que digamos, el pulmón falló notablemente ahí lo que es la ventilación, porque, claro, lo más probable es que sea una insuficiencia tipo 1 en ese caso. La cifoscoliosis, que es netamente una deformidad de la columna, un pectum excavatum, paciente con obesidad o un paciente con derrame pleural también podría caer dentro de estos casos. Y bueno, tenemos las fallas secundarias de bomba, que acá lo principal, digamos, es que acá en la falla como secundaria de bomba habitualmente se genera porque existe un desbalance entre la energía que está disponible y las demandas que se le están exigiendo finalmente a la parte como respiratoria. O sea, lo más típico de esto es un paciente que llega con una insuficiencia respiratoria, que llega muy calimneico, que llega con uso de musculatura accesoria y está muy así apremiado, ustedes lo ven respirando de esta forma y bueno, resulta que llega un punto en que ya el paciente deja de respirar así y empieza a respirar así, de manera inefectiva, de manera superficial. Eso es algo que se conoce como una polipnea, ¿cierto? La respiración superficial. Y eso en general ya es inefectivo, o sea, ya el cuerpo o los músculos de la caja torácica se cansaron, se fatigaron y por lo tanto cuando vean ese caso, ahí ya derechamente tienen que asustarse porque esa es la etapa previa a un paro respiratorio. Por lo tanto, si ese paciente no lo manejan rápido, se va a parar y se va a morir. Y aquí viene el mismo concepto que hablamos al principio: toda insuficiencia respiratoria tipo 1 que no se maneja o que progresa se va a transformar inevitablemente en una insuficiencia respiratoria tipo 2, o sea, va a acumular CO2 y obviamente eso va a generar a la larga el paro respiratorio. Ya, ¿cómo se hace el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria? Ya, esto es un poco más interesante. Bueno, por supuesto que el diagnóstico, como todo en la medicina, anamnesis y examen físico. Por supuesto, la anamnesis es importante indagar por las patologías crónicas del paciente, ver si tiene insuficiencia cardíaca, ver si tiene EPOC, ver si tiene un asma de base, porque obviamente son todas patologías que a lo mejor me configuran una insuficiencia respiratoria crónica, que por lo tanto le dan más riesgo de descompensarse. Y acá es importante decir que, bueno, nosotros podemos estimar la saturación de oxígeno o podemos estimar lo que es la PO2 con este dispositivo que está acá, ¿cierto? Que es el saturómetro. El saturómetro, por supuesto, que nos entrega la saturación de oxígeno y que nos va a entregar como una aproximación de lo que está pasando con el oxígeno a nivel de lo que es la sangre, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo funciona un saturómetro? ¿Cuál es el mecanismo por el cual funciona? ¿O funciona? Algo para la radio, porque precisamente no puede tener una posición. Ya, muy bien. En general tiene que ver con algo que se llama la técnica se llama espectrofotometría, en la cual el saturómetro lo que hace es emitir dos ondas de luz, que son principalmente las ondas de luz roja e infrarroja. Esas tienen unas longitudes de onda que son bien determinadas, pero lo que hace el saturómetro en el fondo es medir eso a nivel de la hemoglobina. ¿Cómo?
que la hemoglobina, cuando se une a oxígeno o cuando se une a CO2, va a tener distintas longitudes de onda o va a captar de manera distinta estas ondas de luz. Entonces, lo que hace el aparato es hacer como una medición de ambas y hacer como un promedio. Entonces, de esa manera estima lo que es la saturación de oxígeno. Ahora, tal cual como dijimos recién, es un estimativo, por lo tanto no es preciso en calcular lo que es una insuficiencia respiratoria. De hecho, hay muchos factores que pueden alterar la saturación. ¿Saben algún factor que en el fondo nos pueda decir, pucha, no es confiable esta saturación de oxígeno en este paciente? Ya, uno ya lo mencionaron, las uñas pintadas, ¿cierto? Una paciente que llega con uñas pintadas y usted le pone el saturómetro, está saturando 70, pero ustedes la ven rosadita, entonces, y eso es lo que hay que hacer por si acaso, obviamente hay que sacar el esmalte, y ahí obviamente saturarlo, esa es la manera ideal. ¿Algún otro factor? Pregunto, en uñas que tienen patología de pigmentación. ¿De qué, perdón? De pigmentación o cosas así, ¿qué sucede ahí? Como que estén más... ¿A qué te refieres con pigmentación? Uñas con patología. Ah, ya sé, como que una acropaquia, una cosa así. Sí. Ya. Mira, en general, siempre... Ya, se lo explico de la siguiente forma. En general, esto también es muy sensible a lo que es la anatomía de los dedos. ¿Por qué? Por ejemplo, si tienen pacientes que están con artritis reumatoide, que tienen las manos en ráfaga y están muy deformadas, van a ver que le van a poner el saturómetro y no les va a marcar tan bien tampoco. Y eso es precisamente por la anatomía, porque al estar tan deformado el dedo, obviamente las ondas de luz estas que emite el saturómetro no penetran de forma como simétrica en lo que es el dedo. Entonces lo mismo pasa cuando hay patologías de cualquier otro tipo que generen como algún grado de deformidad. Entonces lo que se hace ahí es como buscar el mejor dedo. Eso es lo que se hace ya decimos, este dedo se ve mejor, ya, pongamos aquí. Y ahí como que se estabiliza un poco lo que es la saturación. Entonces eso aplica para todo, ¿Qué es el motivo de por qué siempre pidan el índice? No, la verdad es que no, quizás porque es más fácil hacer así. ¿Sí? No. ¿Se puede tomar los dedos de los pies? Se puede tomar en los dedos de los pies. Ahora, ¿por qué no se hace en general? Más que nada por la anatomía, digamos, porque el saturómetro está como diseñado para el dedo de la mano y claro, el dedo del pie queda como un poquitito más suelto, pero netamente por eso, pero se puede tomar en los pies. Pero claro, no se hace principalmente por eso. ¿Hay algún lugar a todo esto donde hayan visto que toman la saturación que no sea en las manos o que no sea en los pies? Ya, el lóbulo de la oreja. ¿Y por qué? ¿Por qué yo tomaría la saturación en el lóbulo de la oreja? Porque también está bastante irrigado. Ya, porque está bastante irrigado y en general lo usamos cuando yo voy viendo, no sé, las manos y resulta que no le encuentro la saturación o digo, no, esta no debe ser la saturación. Una opción es que efectivamente lo pongan en el lóbulo de la oreja y eso les va a entregar un valor mucho más confiable. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo se le ocurre de cuándo no me podría servir un saturómetro? Cuando hay intoxicación por... Eso quería que me dijeran. Cuando hay intoxicación por monóxido de carbono. ¿Por qué? Cuando está saturado por monóxido, pero no. Exacto, acuérdense que el saturómetro no identifica finalmente si es oxígeno o monóxido de carbono lo que está unido a la hemoglobina. Por lo tanto, acuérdense que el monóxido de carbono tiene de hecho mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno y por lo tanto en estos casos el paciente, la típica que nosotros vemos es el paciente que se queda dormido en la casa con el brasero prendido o el paciente que está en un incendio y llega saturando 100, pero ustedes lo ven mal. Ese paciente no está 100% oxigenado, lo más probable es que ese 100% sea el monóxido de carbono y lo más probable es que ese paciente esté hipoxémico. Eso viendo el saturómetro. Pero si usted a ese paciente le toman gases arteriales, claro, ahí va a salir algo distinto. Ahí va a salir la VO2 probablemente disminuida y va a salir probablemente el monóxido de carbono más aumentado. Acuérdense que esos pacientes lo que tienen que hacer para aumentar, digamos, o para intentar desplazar el monóxido de carbono, ya que no estamos adelantando, pero igual les sirve, tienen que ponerle mucho oxígeno, o sea, oxígeno al flujo máximo posible para desplazar todo ese monóxido de carbono y para que sea el oxígeno el que se une finalmente a la hemoglobina. Por lo tanto, sería una intoxicación por monóxido, tratamiento de oxígeno, alto flujo. Y parece que eso más, a ver, ¿qué otro factor? Bueno, las saturaciones por si acaso bajas, por ejemplo, si tengo un paciente que está, no sé, saturando 75, 80, en general eso no es muy confiable o no muy equiparable a un valor específico de la PaO2.
¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que esté saturando, por ejemplo, 40 versus 70, no es que a lo mejor la PaO2 esté así como en 1, no. Lo más probable es que el saturómetro en ese rango ya pierde como sensibilidad. Bajo el 75 o bajo la saturación de 75 ya el saturómetro pierde mucha como sensibilidad por la PaO2, ya por si acaso, que no es como equidistante, digamos, o proporcional. ¿Ya? Ya, entonces, ya nos extendimos. La toma de gases arteriales, el diagnóstico definitivo, lo tratamos recién. Y por supuesto que existen signos de gravedad. O sea, si tenemos un paciente que está con insuficiencia respiratoria, que ustedes lo ven taquipnéico y todo, obviamente hay algunos signos que nos orientan a pensar, chuta, este paciente ya se va a cansar y va a hacer un paro respiratorio, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre finalmente eso, uno, por ejemplo, en un paciente que esté con uso de musculatura accesoria. ¿Saben cuál es el concepto de uso de musculatura accesoria? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿Qué significa que un paciente está usando musculatura accesoria? ¿Qué significa eso? Está como forzando la respiración. Está forzando, en términos simples, que está forzando la respiración y está utilizando la musculatura del tórax principalmente como para poder ventilar mejor, para poder expandir más la que es la caja torácica, que eso no ocurre obviamente en condiciones normales, o sea, una respiración forzada, entre comillas, y por lo tanto, como estos músculos no están diseñados para finalmente respirar, digamos, sino que para otras cosas, obviamente eso va a significar que se fatiguen rápidamente, y era lo que conversábamos antes, si se fatigan, ya eso va a significar un paro respiratorio. ¿Qué más? Eso. Y bueno, por supuesto la etiología, obviamente examen, electrocardiograma, por ejemplo el electrocardiograma si tengo un infarto en el electro, obviamente esa es la causa de la insuficiencia respiratoria, en un paciente que llega desaturando, por ejemplo, la radiografía, le veo una neumonía, esa es la causa a lo mejor, lo mismo un TAC de tórax, a lo mejor también le veo una neumonía, y el TAC de tórax, por ejemplo, le tomo una TAC, pienso que tiene un TEP y tiene un TEP, obviamente esa es la causa también. Ya, esto, ¿cómo se toman los gases arteriales? Si bien esto no es algo que hacemos nosotros directamente, igual es importante que nosotros lo sepamos. ¿Cómo se toman los gases arteriales? En general se toman de lo que es la arteria radial, ya que nosotros tenemos en la muñeca, ¿cierto? Se toma la muestra y, cosa importante, en general, a diferencia de otros exámenes, los gases arteriales se tienen que procesar de manera bastante rápida. En general, ustedes van a ver que si están en un hospital y toman gases arteriales, van a ver que los gases o el tubito de gases habitualmente lo meten rápidamente como a una unidad refrigerante, ¿ya? Porque esa es la forma en que yo voy a mantener finalmente el examen, y eso tiene que ser procesado en menos de una hora. Entonces, yo tomo los gases, unidad refrigerante, y tiene que llegar al laboratorio en menos de una hora, todo ese proceso. Y si no tengo unidad refrigerante, hay algunos hospitales en los cuales la máquina, digamos, que procesa los gases está ahí mismo cercana a la urgencia, y en ese caso el examen tiene que ser procesado antes de 15 minutos. O sea, si se fijan, los gases son como un poquitito más... ¿cómo decirlo? No, es que no quiero decir improperio. Sí, como delicado. Ese es un buen concepto. Así que acuérdense, se tiene que tomar, y en menos de una hora, unidad refrigerante, tiene que ser procesado por el laboratorio. ¿Qué es lo que es eso que está ahí? ¿Alguien sabe qué es lo que es eso? Esa mano con esa cuestión que sale ahí. ¿Qué es esa cuestión? ¿Alguien la ha visto? ¿Cómo? Quizás se le pone como un medidor. Ya, puede ser, me gusta esa idea. Un acceso venoso. Miren, si se fijan, está justo donde está la arteria radial, ¿cierto? ¿Qué será esa cuestión? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Ya, esa cuestión que está ahí es algo que se llama una línea arterial. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado el concepto de línea arterial? La línea arterial es un dispositivo que obviamente se instala en la misma zona donde uno toma los gases, en la arteria radial, y que es un dispositivo que se utiliza bastante en una unidad de paciente crítico. También permite, la utilidad principal, son varias en verdad, pero dentro de las cosas que permite tomar la presión arterial de manera mucho más confiable que con el manguito. Y lo otro, permite también tomar exámenes de laboratorio directamente desde ahí.
Entonces es por eso que en UCI, en UTI, no están a cada rato pinchando al paciente sacándole muestras, sino que le ponen esta cuestión y de ahí van sacando las muestras de sangre que sean necesarias, tanto exámenes generales como gases. Entonces, para ver el tema del ventilador y toda esa cuestión. Entonces, esa es una línea arterial, para que les dejo una fotito que de repente uno no está muy familiarizado con eso, pero eso lo van a ver más cuando les toque pasar ahí en la UTI o en la UCI, van a ver que los pacientes están con esa cuestión. Y van a decir, es una línea arterial. Y se van a acordar, o quizás no, pero espero que sí. Ya, bueno, signos y síntomas de hipoxemia versus hipercapnia. Ya, la hipoxemia, obviamente disnea, que es la sensación de falta de aire, agitación psicomotora. Eso acuérdense que es importante. Un paciente que llega muy agitado puede ser un paciente que está hipoxémico, así que también eso es algo que hay que considerar. Taquicardia, hipertensión. Y bueno, por otro lado, la hipercapnia en general es un paciente que está somnoliento, desorientado, que está con cefalea, puede incluso en los grados más extremos desarrollar asterixis o flapping, que es lo mismo, ¿cierto? Y ya en los casos ya más severos, ya bueno, vamos a presentar bradicardia, hipotensión, ya estamos ya en la etapa, digamos, final. Así que, como para resumir un poquito este cuadro, ¿qué tienen que saber? Si un paciente, o así como tip, si un paciente llega con una insuficiencia respiratoria y ustedes lo ven somnoliento, tienen que preocuparse. O sea, lo más probable es que si ese paciente está somnoliento, lo más probable es que ya está reteniendo CO2. Y por lo tanto, lo más probable es que ya está en una insuficiencia respiratoria tipo 2. Y por lo tanto, ya probablemente sea necesario tomar medidas un poquitito más invasivas quizás. Así que ese es como el tip. Si ven un paciente somnoliento, chuta, a lo mejor está reteniendo CO2, acuérdense que existe el concepto de la narcosis por CO2, que es finalmente un compromiso de conciencia que se genera producto de la acumulación de este gas. Así que eso. Ya, bueno, tratamiento. Tratamiento de una insuficiencia respiratoria, ¿qué pueden hacer ustedes? Ya, si ustedes están pasando en el hospital, qué sé yo, y resulta que hay un abuelito que está desaturando o que se siente muy ahogado, lo principal que pueden hacer ustedes y que le va a ayudar bastante al paciente es sentarlo. ¿Ya? Y de hecho ya solo el hecho de sentarlo va a generar que uno por gravedad le va a generar un alivio y porque de sentado, digamos, la musculatura accesoria funciona de manera como más óptima. Entonces ustedes van a ver o ustedes van a ver en general que los pacientes que están como muy ahogados, muy disneicos, sí, la mayoría de las veces los sientan, ¿ya? Y de esa manera entonces mejora bastante lo que es la sensación. Así que eso es algo que pueden hacer ustedes, ¿ya? Que a lo mejor no van a saber dónde está el oxígeno o no lo van a encontrar, no está en la naricera, no sé, o no está la mascarilla. Claro, ustedes mientras tanto lo que pueden hacer es sentar. Aporte de oxígeno, obviamente ahí va a depender de la gravedad del paciente, ya que eso ahí en verdad es caso a caso. El tratamiento según la causa. Aquí, por ejemplo, si un paciente, no sé, que está con un infarto, obviamente hay que tratar el infarto. Si está con un EPOC, está con un asma descompensado y está muy obstruido, obviamente le voy a dar corticoides, inhaladores, nebulización, qué sé yo. Y también eso va, obviamente, a ayudar al tratamiento. Y acá, bueno, tenemos dos conceptos que obviamente lo vamos a hablar de manera muy somera nomás, que es la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva. Cuando hablamos de ventilación mecánica no invasiva, hablamos de dos modalidades de ventilación mecánica no invasiva. Bueno, todo esto les voy a mostrar como una fotito. Ya, eso que está ahí, ¿alguien lo ha visto? ¿Alguna vez? Eso que está ahí es un dispositivo de ventilación mecánica no invasiva. Si se fijan, hay como una mascarilla grande que cubre todo, casi todo el rostro del paciente, ¿ya? Y una manguera ahí grande, qué sé yo, y eso va a entregar unas presiones positivas, ¿ya? Bueno, dentro de los como problemas que tiene esa máscara es que es bastante incómoda, el paciente se siente así como que está, no sé, imagínense un paciente que ya está disneico y que le pongan esa tremenda máscara, como que se siente peor en algunos casos y pasa, hay pacientes que no toleran esa cuestión, pero eso, en general, esa ventilación mecánica no invasiva tiene, diría yo, dos principales como usos. Hay más, pero en general tienen como más evidencia, es un EPOC que está descompensado con acidosis respiratoria, o sea, es un EPOC que está probablemente con una insuficiencia respiratoria tipo 2, porque ya está acumulando CO2, en eso es donde existe mucha evidencia,
Si ustedes ven un paciente EPOC que está descompensado y le toman exámenes, qué sé yo, y está con acidosis, está reteniendo CO2, se va a beneficiar de ventilación mecánica no invasiva. Habitualmente la modalidad que se usa es el BiPAP. Ahora, ¿qué significa CPAP y BiPAP? ¿Alguien sabe? El CPAP, en términos simples, entrega una presión continua en la vía respiratoria. Continua, o sea, una solamente. ¿Ya? Eso permite principalmente mantener abierto lo que es el alveolo. Y por otro lado, el BiPAP entrega dos modalidades de presión. Es decir, entrega una inspiratoria y después baja una expiratoria, pero siempre teniendo como un basal. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, del EPOC, que está con acidosis respiratoria, en general lo que voy a usar es la modalidad BiPAP. O sea, voy a estar entregando presión, una presión más alta, y después voy a bajar la presión, la expiratoria. ¿Ya? Y por otro lado tenemos el edema pulmonar agudo, que es el segundo caso en el cual existe mucha evidencia que respalda el uso de ventilación mecánica no invasiva. Y ahí en el edema pulmonar agudo uno puede usar la modalidad CPAP si está con una insuficiencia respiratoria tipo 1, o una BiPAP si está con una insuficiencia respiratoria tipo 2. Ahora, hay otros usos, obesidad, el SAOS, ya, que también tienen buena evidencia, pero en general las primeras dos son como las que más les va a tocar ver. Típico, por ejemplo, que llega un paciente con edema pulmonar agudo, tanto en la urgencia lo apoyan con ventilación no invasiva, como para prevenir que tengamos que poner un tubo, que ya es el paso siguiente, que la intubación orotraqueal, que es esa cuestión que se lee. La intubación orotraqueal, ustedes saben que es introducir un tubo a nivel de la vía respiratoria, y habitualmente ese ya es como lo final. Ya ese paciente que ya está en insuficiencia respiratoria ya más avanzada, digamos, y por lo tanto ese paciente ya no puede respirar por sí solo, y sí o sí hay que apoyarlo con un ventilador, y por lo tanto yo le voy a poner un tubo que pasa por las cuerdas vocales, y eso lo voy a conectar a un ventilador mecánico. Ya, acá tenemos algunos dispositivos de aporte de oxígeno. ¿Cómo se llama ese dispositivo? ¿Cómo? Máscara de alto flujo. Mascarilla de alto flujo, la MAF que le llaman algunos, o de recirculación, a mí me vale el nombre, pero en general lo que hay que saber, digamos, es que habitualmente este es el dispositivo que entrega una FiO2 más cercana al 100%, no 100% netamente, pero sí más cercana al 100%, ¿ya? Así que en general a un paciente que llega grave de urgencia, lo primero que en general le van a poner es esta mascarilla. Ya, es el ventilador no invasivo, que ya lo hablamos. Esta mascarilla de acá, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama esa mascarilla? ¿Cómo? La Venturi, ¿cierto? O Venturi, como quieran llamarlo. Que también aporta FiO2, pero la FiO2 máxima que puede aportar es de un 50%. ¿Qué más? ¿Esa de acá cómo se llama? La naricera o bigotera, que es lo mismo. Naricera para nosotros. ¿Hasta cuánto oxígeno puede aportar la naricera? ¿Cuánto? 20. ¿20? No, tampoco. Máximo 4 litros, así como siendo bondadoso. Pero en general 3 litros, 4 litros vendría siendo como el máximo que puede aportar la naricera. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, ¿y este dispositivo lo han visto alguna vez? Ya, este dispositivo es algo que se llama la cánula nasal de alto flujo, o la CNAF. Ya, la cánula nasal de alto flujo es un dispositivo que, si se fijan, es igual que una naricera, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Es que te puede entregar flujos mucho más altos, hasta de 60 litros por minuto, e incluso, bueno, te va a entregar también aire humidificado y calentado, ¿ya? Y también te puede entregar una FiO2 cercana al 100%. Entonces es un equipo bastante bueno, y tuvo el boom, digamos, sobre todo en la época del COVID, ¿ya? Era muy frecuente que los pacientes con COVID se conectaran a este dispositivo. Se vio en algunos casos que incluso disminuía el riesgo de que los pacientes cayeran en intubación. Así que fue, bueno, todos los hospitales empezaron como a comprar esto, como para armarse ahí, como para la pandemia. Y de hecho, si ustedes van a San Felipe, a San Camilo, van a ver que hay varias bueno, antes estaban en el pasillo, pero no sé dónde estarán ahora, pero habían varias ahí como que no se usan, porque claro, quedaron muchas como de esa época.
puede tener cierta utilidad, por ejemplo, en los pacientes que dijimos que no toleraban la ventilación mecánica no invasiva, puede tener cierta utilidad en esos pacientes. Pero claro, el principal motivo por el cual la usábamos en algún momento era pacientes que estaban, por ejemplo, con COVID para prevenir lo que es la intubación. Ya. Este otro concepto que uno tampoco está muy familiarizado, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Qué significa esa cuestión? Ya, es una insuficiencia respiratoria aguda grave, potencialmente mortal, y se caracteriza por un edema pulmonar de tipo no cardiogénico, ojo, ya no tiene nada que ver con el corazón, más un daño alveolar difuso. Si ustedes ven esa radiografía, ven un infiltrado como algodonoso que se llama infiltrado difuso, y si uno mirara solo eso sin conocer al paciente, uno dice, eso es agua. Y efectivamente eso es agua. Pero no sabemos si esa agua se está acumulando ahí por un edema pulmonar cardiogénico, o sea, por una insuficiencia cardíaca muy descompensada, que está en edema pulmonar agudo, o derechamente está en esta cuestión que es un distrés respiratorio. Son conceptos distintos. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Bueno, los criterios son estos que están acá. En general, el inicio de este cuadro debe ser por lo menos dentro de los 7 días de que se inicia la noxa finalmente que está generando el cuadro. La mayoría de las veces se genera dentro de las 72 horas. Y bueno, en la radiografía yo voy a ver estas opacidades bilaterales, ¿cierto? Que van a ser compatibles con un edema pulmonar. Eso lo puedo ver en la radiografía o lo puedo ver también en el escáner. Y claro, yo voy a tener más o menos como la evaluación del paciente, con los antecedentes, por el motivo de ingreso. Voy a tener claro que a lo mejor no es efectivamente una insuficiencia cardíaca lo que está generando ese paciente y es otra cosa. Entonces, yo voy a clasificar ese distrés respiratorio según un valor que hablamos al principio, que es la PAFI. ¿Se acuerdan lo que era la PAFI? La PaO2 partido en la FiO2, y en general una PAFI que es menor o igual a 300 ya me habla de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Lo puedo clasificar en leve, moderado y severo, si está entre 200 a 300, 100 a 200 o menor a 100. Si se fijan, cuando yo tengo una PAFI que es menor a 100, o sea, un distrés respiratorio severo, miren cuál es la mortalidad, 45%. O sea, un paciente que está en esa etapa, la mitad prácticamente, se va a morir. Así que por lo tanto es un paciente que está extremadamente grave. Y bueno, esos son netamente parámetros del ventilador. Eso en verdad forma parte de la definición, que sí o sí tiene que tener un PIP, que el PIP significa, eso que está ahí, el PEP, significa presión al final de la expiración. Y eso en general tiene que estar sí o sí seteado en 5 o más centímetros de agua, como para hablar de los criterios de distrés respiratorio. Estos son los criterios de Berlín, esos son los que forman parte de la definición. Ahora, aquí es como la fisiopatología de esta cuestión. Acá lo que va a existir es que va a existir una noxa que va a generar un daño a nivel, o un daño inflamatorio, bien digo, a nivel de lo que es el alveolo. Y ese daño, finalmente aquí ven que se libera una serie de citoquinas, factores inflamatorios, va a generar finalmente daño a nivel de lo que es la membrana alveolar. Entonces se van a generar un aumento de la permeabilidad capilar, que va a llevar que el líquido que está en el intersticio pase al alveolo, y es por eso que finalmente se va a generar un aumento o se va a generar prácticamente un edema pulmonar de causa no cardiogénica, porque no tiene que ver con un tema de presiones del intersticio, sino que tiene que ver con un tema de daño en la membrana capilar, que va a generar finalmente que el fluido se pase para ello. Eso como en términos simples. Histopatológicamente, en el alveolo vamos a encontrar lo que se conocen como las membranas hialinas, que forman parte como de la definición, si yo esto lo tomara en una biopsia, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son las causas de distrés respiratorio? Yo creo que con esto quizás van a entender un poquito mejor el concepto. En general, cuando uno habla de estas cosas, van a haber varias causas. Si se fijan, acá está la principal causa, son 3. Uno va a ser una neumonía tradicional, puede ser una neumonía bacteriana, viral,
Si se fijan ahí dice aspiración de contenido gástrico, es una neumonía aspirativa, por lo tanto también cae dentro del rango de una neumonía. Y por otro lado acá tenemos la sepsis. Si se fijan, si sumamos esas tres, sobre el 85% de las causas de un distrés respiratorio van a ser por alguna de esos tres. Por neumonía, ya sea aspirativa o tradicional, o por una sepsis, ¿ya? Entonces, resumo un poco para que me entiendan un poquito mejor esta cuestión, que es media densa también. Bueno, encima a mí me tocó hacer esta cuestión que es densa. Ya, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que está con una celulitis, ¿cierto? Una infección de la pierna. Ya, a lo mejor un pie diabético, ya. Tengo un pie diabético que está sobreinfectado. Y resulta que ese paciente llega a un punto en el cual ese paciente ya está grave por el pie, pongámosle que el pie se le necrosó, que hizo una infección, empezó con los parámetros inflamatorios elevados, empezó con fiebre, taquicardia, hipotensión, ya, pues, cuento corto, empezó con falla respiratoria. ¿Por qué ese paciente caerá en falla respiratoria, ese paciente con la sepsis, qué tiene que ver el pie diabético con la parte pulmonar? El estrés metabólico. El estrés metabólico es una cosa, pero tiene que ver principalmente con esto que estamos hablando acá. Si se fijan, tiene que ver con esto, porque como hay un estrés metabólico, como estamos conversando, se liberan factores inflamatorios, y esos factores inflamatorios van a viajar a nivel del pulmón y van a generar este daño finalmente a nivel de lo que es el alveolo. Y por lo tanto ese daño es el que va a generar finalmente esta como congestión pulmonar y va a generar que el paciente caiga en insuficiencia respiratoria, no siendo un problema primario pulmonar la causa. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Que un paciente puede desarrollar un distrés respiratorio sin necesariamente ser la causa pulmonar. O sea, un pie diabético que está descompensado al máximo te puede generar esto. Ahí si se fijan hay ¿dónde está la cuestión? Pancreatitis, una pancreatitis severa, puede generar mucha inflamación corporal y puede llevarte a un paciente que esté a la UCI, que esté ventilado por una pancreatitis, sí lo puede generar. Entonces, la transfusión, por ejemplo, de glóbulos rojos, ese es un concepto que se llama TRALI, ya que es como el edema pulmonar secundario a la transfusión, también puede generarte esta cuestión. Por lo tanto, si se fijan, hay muchas causas que pueden llevar finalmente a un distrés respiratorio. Entonces ese es como el concepto, ya que finalmente una noxa extrapulmonar te puede llevar a una insuficiencia respiratoria por este método que conversamos acá. Y por lo tanto puede llevarte a que un paciente esté intubado, esté ahí grave, qué sé yo, por esto que estamos viendo acá. Ya que hay un muchacho, ¿cierto? Que está acostado, ¿cierto? En la camilla. Bueno, está en la UCI. Y si se fijan, está de una manera peculiar. Está boca abajo, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué es eso o cómo se llama eso? En prono, ¿cierto? Es un paciente que está siendo ventilado en prono. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y de qué sirve que el paciente esté acostado boca abajo? ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser útil que un paciente esté acostado boca abajo? ¿Y por qué él está intubado? Si se fijan, está intubado, está el tubo que va para acá, está conectado al ventilador. ¿Pero por qué un paciente sería útil de que esté boca abajo para poder ventilarlo mejor? ¿O será lo mismo y a alguien se le ocurrió darle vuelta nomás? ¿Tendrá alguna utilidad eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo? Como el peso en el intestino, pues, no lo Esa. Tiene que ver efectivamente con eso. Resulta que se ha visto que cuando un paciente está en prono, si se fijan acá según la fotito, cuando un paciente está en prono, el mediastino está hacia atrás y por lo tanto por gravedad no va a estar comprimiendo como las áreas más como dorsales del pulmón, ¿cierto? Que son estas zonas de acá, y por lo tanto lo que va a ocurrir en prono es que por gravedad, por el peso del mediastino, se van a reclutar mayores áreas para ventilar. Entonces, si se fijan acá, todas estas áreas que estaban aquí como en negrita, que están como entre comillas colapsadas, acá cuando el paciente está en prono, esas áreas como que se abren. Y por lo tanto eso permite una mejor ventilación. Y es por eso que en general los pacientes que están muy graves, y esto está estudiado, que tienen en general un distrés respiratorio entre moderado y severo, que la PAFI como para hacer el corte es menor a 150, en general casi todos se pronan. Estando en la UCI. O sea, si es un paciente muy grave, o sea, si ustedes ven un paciente que está pronado, el concepto es que está muy grave. Y ese es como el concepto
probablemente con una PAFI menor a 150, entonces por eso lo dieron vuelta, para que en el fondo ventilara mejor. Si ustedes dan vuelta a cualquier paciente, no, eso no está estudiado, el beneficio principal se ha visto en este como grupo de pacientes. Ahora, no sé si alguna vez han visto, pero en tiempos, por ejemplo, COVID, también se usaba harto el tema del pronovigil, que era en el fondo dar vuelta a un paciente que estaba con cánula nasal de alto flujo, pero estaba despierto. Eso también mostró en algunos estudios que mejoraba o disminuía el riesgo de que el paciente cayera a intubación orotraqueal. Pero claro, digamos, el estudio no es tan fuerte como, por ejemplo, los que estamos conversando ahora, pero sí era algo que se usaba bastante en pacientes COVID, casi todos los pronaban para obviamente prevenir lo que era la intubación. Obviamente el prono igual es medio molesto, hay algunas bolitas, por ejemplo, que ustedes se imaginarán que van a poder pronarse, porque obviamente no lo van a tolerar. Sí, en general, como que las personas jóvenes toleran mejor esta posición estando despiertos, porque obviamente si está en la UCI va a dormir, está sedado. Tratamiento es soporte, tratamiento de la causa. Si es una pancreatitis que está generando el distrés respiratorio, obviamente tengo que tratar la pancreatitis. Si es un diabético, si es una sepsis de foco cutáneo, tengo que tratar eso con antibióticos. Tengo que usar algo que se llama la ventilación protectora, que es evitar el BIDI, que se llama, que en el fondo es la lesión asociada a ventilación mecánica, que en el fondo la ventilación protectora hace referencia a que los parámetros que voy a meter en el ventilador tienen que ser no muy altos en términos simples. O sea, no meter muchas presiones porque si no eso puede dañar más el alveolo de lo que ya está dañado. Y manejo con fluidos de manera controlada. Si es un paciente que tiene mucho edema en el alveolo, por lo tanto si yo me paso por el volumen, probablemente también voy a aumentar el edema a nivel pulmonar, por lo tanto también voy a empeorar el pronóstico. Ya, bueno, esa parte era como la más densa, esta ya un poquito más liviana. Yo creo que vamos a hacer una pausa porque yo creo que ya están medio mareados. Y después seguimos con lo otro, así que no sé, 10 minutos, 15 minutos. 15 minutos mejor. Para que descansen. Voy a dormir. No voy a dormir. Pero